Bien, bienvenidos a esta nueva sesión gratuita donde estaremos abordando el tema de los carbohidratos como parte de nuestro proceso de educación nutricional a diferentes personas, ¿verdad? Que especialmente están lidiando con algún problema metabólico, especialmente con temas relacionados con la diabetes tipo 2, con la prediabetes o con la resistencia a la insulina que en una sesión anterior estuvimos conversando de cómo todas estas están relacionadas, ¿no? Y uno de los elementos que conversábamos en la clase anterior tenía que ver con el hecho de la alimentación, cómo la alimentación influye directamente en estos procesos metabólicos. Así que dependiendo de lo que nosotros le demos a nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo va a responder de diferentes maneras. Así que en esta oportunidad hemos decidido conversar acerca de los carbohidratos, ya que eh, dentro de los nutrientes que podemos ingerir a través de la alimentación, estos son uno de los que más impacto tienen a nivel metabólico en este tipo de enfermedades. Una vez más, recordando, pues la diabetes tipo 2, la prediabetes o la resistencia a la insulina, entre otras complicaciones metabólicas que también pueden estar relacionadas en medio de esto. Entonces, el día de hoy el objetivo es que podamos identificar las principales fuentes de carbohidratos, de manera que podamos ayudar a nuestro cuerpo a sanar de forma natural a través de una mejor alimentación. Si nos alimentamos mejor, le damos mejores herramientas a nuestro cuerpo para que él pueda sanar desde la raíz, sin depender exclusivamente de la participación de algún medicamento externo que venga a hacer un trabajo específico, bien sea a nivel celular eh, o interrumpiendo ciertos mecanismos que el cuerpo ya realiza, ¿verdad? Para lograr esta acción. Entonces, vamos a estar hablando hoy acerca de los carbohidratos y vamos a comenzar definiendo un poco de qué se trata este tema de los carbohidratos, cuál es el uso que el cuerpo le da a los mismos y finalmente vamos a hablar acerca de las fuentes de carbohidratos simples, de los carbohidratos complejos y algunos errores comunes y recomendaciones que voy a compartir con ustedes. Y bueno, siempre me gusta utilizar esta pequeña metáfora para hablar de este tema, de manera que podamos comprender algunos conceptos de forma más sencilla, ¿no? Y la metáfora que utilizo es la de un automóvil. Quiero que piensen en que nuestro cuerpo es como una máquina, ¿sí? Pero bueno, antes de hablar del cuerpo, pensemos en un automóvil, ¿sí? Una máquina que está diseñada con muchos elementos que interactúan entre sí, pero para que todos esos elementos que forman parte de este automóvil puedan funcionar de manera adecuada, este aparato necesita la inyección de un combustible externo que entra a este sistema y que permite que a través de diferentes reacciones que pasan a nivel del motor y de otras características que tiene el carro, que no es mi área de expertise, ¿cierto? El automóvil funciona gracias a estas reacciones que ocurren con el combustible que entra. Entonces, ese combustible permite que este automóvil pueda funcionar, pueda moverse. También dispone de una batería eléctrica que también se encarga de funcionar como un combustible, en este caso para específicamente las funciones eléctricas del carro. Pero ambas cosas juegan un papel importantísimo y es que si no están presentes, si no tiene batería el carro y si no tiene combustible, el carro simplemente no funciona. Aunque todas sus piezas estén bien, aunque todas eh, sus funciones estén armadas correctamente, el carro no va a arrancar, no va a andar simplemente porque no tiene la fuente de energía correcta para funcionar. Entonces, de la misma manera, nuestro cuerpo requiere de un combustible especial para él funcionar. Nuestro cuerpo también, al igual que un carro, solo que de una manera mucho más perfecta, es un conjunto de elementos que están combinados y que funcionan de manera constante y sinérgica.
Y todos estos elementos que están presentes en nuestro cuerpo requieren de un combustible para poder funcionar. Hablamos de que cada parte de nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestros músculos, los pulmones, el corazón, el estómago, las neuronas y cada célula de nuestro cuerpo necesita de un combustible para poder funcionar. De tal manera que si ese combustible no está presente, pues nuestras células simplemente comienzan a morirse, dejan de funcionar tejidos, dejan de funcionar órganos y al final pues termina en estado de muerte este cuerpo, ¿no? Y es algo similar a lo que hablábamos con el automóvil. Si el automóvil no tiene el combustible correcto, simplemente va a estar ahí parado y no va a servir para nada. Y de la misma forma nuestro cuerpo, eh, si no tiene el combustible que necesita para funcionar, entonces termina en un estado que nosotros describimos como la muerte. Entonces, ¿de dónde proviene ese combustible que nuestro cuerpo necesita? Pues curiosamente ese combustible proviene justamente de la alimentación, viene de la alimentación. Los alimentos que nosotros consumimos le aportan a nuestro cuerpo ese combustible. Sin embargo, es importante entender que para que ese combustible llegue a las células de nuestro cuerpo y permita que cada uno de nuestros tejidos, nuestros órganos, funcionen, entonces el cuerpo necesita pasarlos por un proceso primero, ¿sí? El cuerpo necesita procesar esos alimentos y extraer el combustible que está ahí contenido en estos alimentos para llevarlo finalmente a las células. Ahora, eso no es lo único que nuestro cuerpo saca de los alimentos, hay otros elementos importantes, pero hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en este porque es el que está relacionado con los carbohidratos. Entonces, dentro de los alimentos que nosotros consumimos, encontramos diferentes tipos de alimentos que aportan diferentes tipos de nutrientes y cada uno de esos nutrientes hace un trabajo diferente en el organismo. Entonces tenemos alimentos que son ricos en grasas, tenemos alimentos que son ricos en carbohidratos y tenemos alimentos que son ricos en proteínas. Em, que es lo que nosotros definimos como los macronutrientes. Hoy vamos a estar hablando exclusivamente de los carbohidratos, ¿ok? Como les digo, dentro de estos alimentos hay otros elementos, otros nutrientes que juegan un papel importantísimo en el cuerpo, que no es solamente el combustible, sino más a nivel estructural y funcional. Pero hoy estaremos enfocándonos exclusivamente en el rol energético que tiene el macronutriente de los carbohidratos. Entonces, el cuerpo agarra estos alimentos, los procesa y a partir de ese proceso nosotros lo llamamos metabolismo. Y lo que ocurre ahí es que nuestro cuerpo extrae combustible, como les digo, extrae otras cosas también, pero extrae combustible a partir de esto y lo distribuye a nivel de todo el cuerpo, de cada una de las células que están en nuestro cuerpo, para que éstas funcionen y se mantengan haciendo el trabajo que les corresponde. De tal manera que, pues, si nosotros vamos a mover un músculo, que el músculo pueda moverse, cada vez que nosotros respiramos, ese movimiento que hacen nuestros pulmones, pues se debe justamente a que las células de nuestros pulmones tienen el combustible necesario para hacer ese movimiento. Que nuestro cerebro esté constantemente procesando información, eso requiere de combustible. Que nuestro estómago esté haciendo un trabajo digestivo, eso también requiere combustible. Que nuestro corazón esté bombeando sangre, eso requiere combustible. Todo lo que pasa en nuestro interior requiere de este combustible especial y lo obtenemos a partir de los alimentos, de todos los tipos de alimentos y como les digo, vamos a estar hablando un poco más acerca de los carbohidratos y ya vamos a entender por qué. Ahora, esto pasa durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto es constante, esto no es como que nosotros vamos a dormir y cuando vamos a dormir estos procesos entran en pausa o algo así, no. Esto funciona las 24 horas del día. Aunque nosotros estemos en un estado inconsciente, cuando estamos dormidos, todos nuestros órganos siguen funcionando. Todos nuestros órganos, especialmente los vitales, ¿no? Como el cerebro, los pulmones, el corazón, los riñones. Entonces, todos estos órganos siguen funcionando y requieren de este combustible.
Entonces lo obtenemos a partir de los alimentos. ¿Qué pasa con los carbohidratos entonces? Que si bien es cierto que dentro de los demás tipos de alimentos que no vamos a conversar hoy, como las grasas y las proteínas, también nosotros obtenemos combustible, los carbohidratos son digamos, por defecto, la fuente más fácil, la fuente preferible para obtener este combustible que nuestro cuerpo necesita. Es decir, pensemos otra vez en el ejemplo del carro, ¿no? Imagínese que usted tiene un automóvil y tiene tres estaciones de gasolina para usted tanquear su carro. ¿Cuál va a escoger usted? ¿La que le queda a 5 minutos de la casa, la que le queda 20 minutos o la que le queda 1 hora? Lo más seguro es que usted va a escoger la que le queda 5 minutos de su casa. ¿Por qué tendría que irse 1 hora lejos para llenar su tanque cuando lo puede hacer a 5 minutos de su casa? Entonces, los carbohidratos serían como esa estación de servicio que está a 5 minutos de su casa. Es la que el cuerpo prefiere porque es la más fácil, la de más fácil acceso y la que le conviene. Entonces, si tuviera que extraer combustible a partir de los otros nutrientes, le va a tocar el doble de trabajo o el triple de trabajo y dice, pues lo lógico es en este proceso que yo lo obtenga de la fuente más inmediata, más fácil. Entonces, los carbohidratos representan esa fuente más accesible y más fácil para nuestro cuerpo de obtener ese combustible que necesita para mantener el cuerpo funcionando. Entonces, a nivel digestivo, lo que ocurre es que nosotros consumimos alimentos que son ricos en carbohidratos y el cuerpo lo que hace es descomponerlos, ¿sí? A través de un proceso digestivo hasta llevarlo a la molécula más simple, más pequeña, que es lo que nosotros llamamos la glucosa, ¿sí? Cuando una persona con problema de diabetes se mide su glucosa, ¿verdad? Con lo que llamamos nosotros el glucómetro, lo que hacemos es medir la expresión más mínima del carbohidrato, la molécula más simple que es la glucosa, tenemos también la fructosa, pero lo que va en el torrente sanguíneo para distribuirse como combustible es la glucosa. Entonces, esa glucosa la obtenemos nosotros a partir de estos alimentos que nos aportan carbohidratos. Bien, esa energía que nosotros obtenemos, ese combustible que nosotros obtenemos a partir de estos alimentos, entonces están disponibles justamente para todo nuestro cuerpo, para que podamos movernos, para que podamos pensar y podamos hacer todas nuestras tareas y labores diarias. Entonces, ¿cómo se dividen estos carbohidratos? Porque tenemos varios alimentos que entran dentro de la categoría de carbohidratos, pero es importante que entendamos que no todos los carbohidratos son iguales, ¿ok? Entonces, dentro de estos carbohidratos tenemos carbohidratos que son simples y tenemos carbohidratos que son complejos. Y esto, pues, técnicamente tiene más que ver con la forma en que está estructurada la molécula de ese carbohidrato o cómo están unidas o combinadas estas moléculas. Entonces, no vamos a entrar en detalles de esto, solamente lo que debemos entender de aquí para ser bien prácticos es que los carbohidratos simples son alimentos que nos aportan la glucosa, nos aportan los azúcares de forma muy rápida, es decir, la forma en la que están combinadas en el alimento estas moléculas son tan sencillas que el cuerpo para poder digerirlas prácticamente no hace mucho esfuerzo. Ya están son de muy fácil absorción, de muy fácil digestión, entonces pasan muy rápido a la sangre. Entonces, cuando este azúcar pasa rápidamente a la sangre, porque es de muy fácil acceso, lo que ocurre es que nuestro cerebro recibe un estímulo, recibe una señal digamos, desde el nivel intestinal para decirnos que hay una gran carga de glucosa en nuestro torrente sanguíneo y también entran en juego otros órganos como el hígado y como el páncreas, que juegan un papel importante aquí en este proceso metabólico. Entonces, lo que el cuerpo, la señal que el cuerpo recibe cuando absorbe una gran cantidad de glucosa es que necesito lidiar con esta glucosa, necesito convertirla en energía, transportarla a todos los órganos y tejidos que lo necesiten
para usarlo como fuente de energía. Entonces ocurren varias cosas, entre esos ocurre que el páncreas comienza a segregar una gran cantidad de insulina para, para balancear esta cantidad de glucosa que está en mi sangre. Entonces, estos alimentos que son carbohidratos simples, lo que hacen es estimular la producción de insulina, justamente porque la insulina es una hormona que juega un papel importante en el uso de esta molécula de glucosa. Entonces, eso es lo que pasa con los carbohidratos simples, que tienen un impacto muy rápido en el cuerpo, envían señales demasiado rápidas a nuestro cuerpo y el cuerpo tiene que lidiar con esta cantidad de azúcar de forma más rápida. Mientras que los carbohidratos complejos son azúcares, son moléculas que están combinadas de una forma, como el nombre lo dice, mucho más compleja. Es decir, que el cuerpo para poder absorberlas y digerirlas, mejor dicho, para digerirlas y absorberlas, tiene que hacer más trabajo, pasa más tiempo. Entonces, el cuerpo va haciendo un trabajo de digestión y de absorción que se va ralentizando, pues, y estas moléculas de carbohidratos que se convierten en glucosa en la sangre, terminan en la sangre finalmente, al igual que los simples, pero no llegan todos al mismo tiempo, van pasando de manera progresiva. Entonces, cuando nuestro cuerpo absorbe la glucosa de manera progresiva, la señal que recibe tanto el hígado, el páncreas, el cerebro, es una señal mucho más suave, así que lo que hace es lidiar con esta cantidad de glucosa de una forma más sencilla, más estable, ¿no? Entonces no tenemos picos de insulina, picos de glucosa que alteran completamente el metabolismo. Entonces se descomponen más lento, pasan de forma más lenta al torrente sanguíneo y por lo tanto sus picos de glucosa o insulina son mucho menos fuertes, así que no generan toda esta respuesta problemática pues, del cuerpo para lidiar con la glucosa. Porque si bien es cierto que la glucosa es una molécula muy valiosa para el cuerpo, porque representa una fuente de energía, de combustible, también cuando esta glucosa está presente en el torrente sanguíneo de una forma en niveles muy elevados, básicamente el cuerpo comienza a percibir esta molécula como, más bien en vez de como una fuente de combustible, la comienza a percibir como un agente contaminante, pues, y comienza a tener reacciones o respuestas, digamos, para disminuir esos niveles. De allí que tengamos la famosa enfermedad que nosotros conocemos como la diabetes tipo 2 especialmente, eh, que técnicamente lo que ocurre es que el cuerpo como mecanismo, como respuesta a las grandes cantidades de glucosa que hay en la sangre, lo que hace es buscar cómo botarla, pues expulsar esta molécula de la sangre para llevarlo a niveles más normales. Y eso lo hace por medio de la orina. Ok, entonces tenemos carbohidratos simples, tenemos carbohidratos complejos y aunque los dos son carbohidratos, la forma en la que el cuerpo los digiere y los absorbe son diferentes y eso es importante tenerlo en cuenta al momento de escoger estos alimentos para nosotros alimentarnos. Entonces ya establecimos que el cuerpo utiliza el carbohidrato principalmente como una fuente de combustible. También tiene otras funciones a nivel estructural, especialmente de las células y del ADN, pero no es lo más fuerte. Pues su principal función a nivel de nuestro cuerpo es aportarle el combustible. Entonces, si esa entrada de combustible no es proporcional a la cantidad que nuestro cuerpo demanda, entonces ocurren procesos adicionales. Número uno, si nuestra ingesta de combustible es mayor a lo que nosotros necesitamos, entonces el cuerpo lo que hace, su programación genética es, ok, tengo combustible de más, tengo exceso de combustible, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, esto es muy valioso para mí, no lo puedo desperdiciar, tengo que guardarlo y entramos en un proceso de almacenamiento. En ese proceso de almacenamiento, lo que el cuerpo hace es que toda esa cantidad de combustible extra que está entrando, la convierte en grasa y esa grasa la comienza a acumular en diferentes partes del cuerpo para tener depósitos o reservas de energía. Y entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a ganar peso,
y empezamos a ver esos rollitos y empezamos a ver esas partes del cuerpo que decimos, hey, ahora tengo grasita acá, grasita por allá. Tiene que ver con el hecho de que estamos ingiriendo una cantidad de energía, de combustible que no necesitamos, porque tal vez la actividad física que nosotros realizamos no demanda tanto, de tal manera que el cuerpo busca almacenarlo. Y esto lo hace con una programación genética justamente por el hecho de que anteriormente nosotros no teníamos acceso a tanta comida como lo tenemos hoy día. Pues antes no existían las refrigeradoras, no existían los supermercados, no existían todos los químicos que tenemos ahora para preservar los alimentos, de tal manera que las personas antes no tenían acceso a la comida como nosotros la tenemos hoy día. Eh, y entonces habían personas que, o la mayoría de las personas, tenían temporadas en las que comían porque salían a cazar, porque sembraban, porque cosechaban y todo eso, salían a pescar o lo que sea, y tenían un periodo de tiempo con comida por ese trabajo que realizaban, pero también llegaban temporadas donde no tenían el mismo acceso a comida como en ese momento por el clima o qué sé yo. Y entonces, en esos periodos de tiempo, el cuerpo tenía que sacar combustible de algún lado y la persona no tenía acceso a la comida y para eso usaba las reservas. Entonces, cuando la persona estaba en periodo de bonanza, donde tenía todo y comía, entonces el cuerpo usaba ese combustible extra y lo almacenaba porque sabía que iba a venir un periodo de tiempo donde no iba a tener comida y iba a usar ese combustible. Nosotros seguimos con esa programación genética, nosotros seguimos acumulando combustible. El problema es que en el tiempo en el que nosotros vivimos nunca llega la escasez de combustible, siempre hay diferentes fuentes en las que nosotros podemos obtener perdón, perdón. Ok, seguimos. Ya, todavía. Bien, entonces seguimos reservando combustible, ¿verdad? Pero no tenemos escasez. De tal manera que, pues, eso termina afectando nuestro metabolismo de diferentes maneras. Ok, la segunda cosa que puede pasar es que si estamos comiendo menos combustible del que necesitamos, entonces, perdón, si estamos consumiendo menos combustible del que necesitamos, entonces el cuerpo comienza a usar esas reservas y comenzamos a perder peso. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que la forma en la que nosotros consumimos los alimentos interfiere o afecta directamente el funcionamiento de nuestro metabolismo. Y los carbohidratos juegan un papel importante, ya que los carbohidratos son una fuente de combustible muy grande y de muy fácil acceso. Entonces, si comemos de una manera errónea los carbohidratos, entonces podemos estar afectando a nuestro cuerpo de esta manera. No quiere decir que los carbohidratos sean lo peor o que, digamos, no podamos consumirlos nunca ni nada por el estilo, sino que debemos aprender a identificarlos y aprender a seleccionarlos o a escogerlos de una forma que beneficie a mi cuerpo y que beneficie mi salud a largo plazo. Es lo importante acá que debemos comprender. Entonces, cuando nuestro cuerpo recibe los carbohidratos, lo único que puede hacer el cuerpo es procesarlos para producir un combustible que necesiten nuestros tejidos, nuestros órganos y todo nuestro cuerpo. Y si ese combustible ya llegó a su límite, ¿verdad? Entonces lo almacena, lo guarda simplemente. O si la cantidad que nosotros estamos ingiriendo no es suficiente, el cuerpo comienza a usar de las reservas que ya tiene.
Entonces, es importante aprender a escoger esas fuentes de carbohidratos justamente para que podamos darle al cuerpo los recursos que él necesita. Porque la pregunta aquí sería, si mi cuerpo tiene una demanda específica de combustible, ¿por qué yo tendría que darle un extra demasiado grande? ¿Para qué sería útil ese extra? Y la verdad es que no sería útil para nada, es solo para guardarlo y almacenarlo, porque no estamos viviendo en un periodo de tiempo donde sepamos que realmente vamos a pasar hambre más adelante, que vamos a durar, qué sé yo, 2, 3 semanas cazando un animal para comer, ¿no? Entonces, por ahí, por ese lado es importante que nosotros entendamos que el cuerpo trabaja con lo que nosotros le damos. Si, por ejemplo, de acá de estos tres grupos de alimentos que encontramos acá, yo le doy solo carbohidratos, lo único que yo le estaría dando a mi cuerpo sería combustible. Luego estaremos conversando más adelante, podemos ofrecer otras clases relacionadas con las grasas, con las proteínas y qué es lo que estos nutrientes aportan. Pero por ahora, concentrémonos en los carbohidratos. Y para eso vamos a hablar entonces de las dos fuentes de carbohidratos que mencionábamos al principio, que son carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Recuerden que la diferencia entre ambos es que los simples son de fácil absorción, pasan de manera muy rápido a la sangre y generan esta respuesta, este estímulo a nivel de la insulina y de la glucosa. Entonces, dentro de las fuentes de carbohidratos simples encontramos alimentos naturales, ¿sí? Fuentes naturales de este nutriente. Y pongo aquí naturales porque luego vamos a ver otras fuentes de carbohidratos simples que no son naturales, pero que tienen un efecto similar y en algunos casos peor. Pero bueno, las frutas, todas las frutas entran dentro de esta categoría. Eh, y bueno, aquí no voy a leer toda la lista, pero usted la puede observar ahí. Después la puede investigar también con más detalle. Pero todas las frutas entran en la categoría de carbohidratos simples porque cuando usted se come una fruta, especialmente si le quitamos la cáscara, ¿verdad? Pues lo que recibimos ahí es la glucosa y la fructosa que forman parte de la fruta, pues. Es cierto que las frutas también pueden aportarnos ciertas vitaminas y todo, pero la mayor proporción, lo que más nos aporta una fruta va a ser, en este caso, la glucosa y la fructosa. Las cantidades de vitamina que podríamos absorber de las frutas, para que sean grandes, tendríamos que consumir muchísimas. Y el punto es que estaríamos sacrificando la salud metabólica por comer mucha fruta. Entonces, no quiere decir que no podamos comer fruta o que sean malas. Lo que quiere decir es que debemos aprender a identificar entonces que las frutas son fuentes de glucosa. Y comento esto porque uno de los errores más frecuentes o más comunes que nosotros encontramos eh, cuando queremos comer más saludable, ¿verdad? Es que generalmente sustituimos un plato de comida principal por una fruta, ¿no? Entonces, es muy común que escuchemos personas decir, no, pues yo iba a cenar, pero preferí comerme, no sé, una ensalada de frutas con diferentes frutas para comer más saludable. Y el error aquí está, especialmente en el hecho de que está comiendo natural, pero lo natural en este caso no implica o no significa necesariamente que sea algo bueno, especialmente para una persona que tiene problemas de diabetes o prediabetes o resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque aunque es natural, ¿verdad? El estímulo que está recibiendo es glucosa y elevación de la insulina. Entonces, ¿por qué? Porque es una fuente de carbohidratos. Como les decía, el cuerpo solamente puede trabajar con lo que nosotros le damos, ni más ni menos. Y si le damos solo carbohidratos, el cuerpo, el estímulo que va a recibir
y el mecanismo que va a utilizar es el de procesar carbohidratos, que técnicamente pues son azúcares que llegan a nuestra sangre. Bien, la otra fuente de carbohidratos simples que no son naturales son todos aquellos alimentos a los que llamamos nosotros procesados o ultraprocesados, que básicamente es que hemos agarrado muchos alimentos, tanto de los carbohidratos complejos como de los simples, que son naturales, ¿verdad? Y los hemos transformado. Los hemos transformado en otros tipos de alimentos con otras características, combinándolo con otros ingredientes para alimentarnos. Y dentro de estas fuentes de carbohidratos simples entran pues todo lo que tiene que ver con chucherías, azúcar de mesa, las harinas, las bebidas azucaradas, las papas fritas, los dulces, las golosinas, panes, todo lo que tiene que ver con pastelería, galletas, cereales. Todos estos alimentos entran en la categoría de carbohidratos simples. Recordemos entonces que los carbohidratos simples se definen así porque son de muy fácil acceso al torrente sanguíneo. Por supuesto que entre alimentos procesados y frutas tienen un impacto mucho más dañino, todos estos alimentos procesados, eh, pero eso no quiere decir que no pertenezcan a la misma categoría de alimentos. Entonces, es importante que tengamos eso ahí presente. Luego tenemos los carbohidratos complejos. Aquí en los carbohidratos complejos encontramos alimentos como los tubérculos, como algunos cereales. Entonces tenemos como la batata o el camote, el arroz, pero el integral, el pan integral de grano, la papa con piel, la yuca, las lentejas, garbanzos, la quinoa, frijoles son fuentes de carbohidratos complejos. Dentro de estos también hay diferencias. Por ejemplo, entre una yuca y una papa, es mucho más digerible la papa que la yuca, por ejemplo. Y el tipo de carbohidratos que están presentes en la yuca y en la papa son un poco diferentes a los que están presentes, por ejemplo, en los frijoles. Entonces, dependiendo del alimento que nosotros consumamos, el cuerpo va a tardar más o menos en digerirlos y en absorberlos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos fuentes de carbohidratos complejos. Noten que algunos de estos alimentos simples, fuentes de carbohidratos simples, son carbohidratos complejos que nosotros procesamos y los volvemos más simples, con un sabor diferente, ¿no? Y lo que pasa ahí es que pues nosotros hacemos un proceso previo de digestión y hacemos que cuando llegue a nuestro cuerpo pues sea de más fácil absorción. Si los consumimos en la presentación más natural posible, hablando de estos complejos, entonces es mucho más difícil para el cuerpo digerirlos y absorberlos y por eso tienen un impacto menos fuerte en los niveles de glucosa. Y también tenemos fuentes de carbohidratos complejos, pero que son ricos en fibra. Esto es porque gran parte de lo que forman estos alimentos no son digeribles completamente por nuestro cuerpo, y a eso es lo que nosotros llamamos fibra. Las fibras son un tipo de carbohidrato que nuestro cuerpo no puede digerir, pero que no es dañino, sino que ayuda a nivel intestinal a que todos los alimentos que nosotros vamos consumiendo puedan irse transportando por el intestino y también alimentan lo que llamamos nosotros la flora intestinal, que son bacterias que viven en nuestro intestino, pero que son positivas para nosotros. Ok, entonces aquí encontramos alimentos como el brócoli, la zanahoria, los espárragos, las judías, el coliflor, la calabaza, la lechuga. Entonces son opciones de carbohidratos ricos en fibra que podemos tener presentes en nuestra alimentación. Y terminamos entonces hablando de algunos errores comunes que podemos estar cometiendo o que son muy frecuentes en muchas personas.
Y bueno, este ya lo comentábamos cuando hablábamos de los carbohidratos simples, que es que muchas veces nosotros sustituimos comidas principales por alimentos como frutas o yogures, pero hablando de yogures procesados, que son esos que vienen ya con sabores, que si fresa, que si uva, que si esto y lo otro, que ya vienen con un montón de azúcares añadidos ahí. Este, Avena, por ejemplo, hacemos un batido de avena, que también es una fuente de carbohidratos, aunque viene con fibra, pero adicional a la fibra y el carbohidrato que viene ahí, no tiene ningún otro nutriente que pueda ser de mucho provecho en nuestro cuerpo. También otro error común es sustituir comidas por batidos, especialmente batidos de frutas con leche, ¿verdad? Porque de alguna manera sentimos que como es menos pesado para mi estómago, entonces consideramos que es más sano. Pero ya establecimos entonces que las frutas, la leche también tiene un aporte de carbohidratos. Entonces, básicamente lo único que le estoy dando a mi cuerpo es glucosa. Y sabemos que si mi cuerpo no tiene una demanda tan alta de ese nutriente, entonces no es necesario que yo se lo dé tanto. Ok. Número dos, creer que solo los alimentos dulces aumentan la glucosa. Este es un error muy frecuente. Se cree que, no, es que yo me comí fue una yuca y no entiendo por qué se me subió el azúcar. Es por esto, ¿no? Porque obviamente no se nos han enseñado esto desde pequeños de entender qué es lo que me está aportando ese alimento. No es porque sea dulce que me sube el azúcar, no, es porque tiene carbohidratos y ese carbohidrato llega a mi sangre como glucosa. Usar los carbohidratos como medio para llenarnos, esto es un error muy frecuente, especialmente en Latinoamérica. Nuestros platos están llenos de arroz y al mismo tiempo tienen plátano y al mismo tiempo tienen papa y al mismo tiempo tienen frijoles y, en fin, tenemos un montón de carbohidratos y la porción de proteína es pequeña. También usar los carbohidratos como estimulantes. Mucha gente piensa que, si los carbohidratos son fuente de energía, entonces si tengo sueño me como un chocolate para activarme. Error. En realidad ese estímulo que nosotros sentimos de, de estar despiertos, de estar vivos, son más respuestas neurológicas que vienen más apoyadas por vitaminas que por la glucosa. Y finalmente usar los carbohidratos como medio de satisfacción. Obviamente hay muchos alimentos, especialmente los procesados, que están diseñados para darnos ese sentimiento de placer, ¿no? El problema está cuando asociamos el placer exclusivamente a eso. Y por eso tenemos un consumo demasiado alto y demasiado frecuente de este tipo de alimentos, porque creemos que para yo poder darme placer, necesito hacerlo con un alimento que esté bien dulce. Termino con algunas recomendaciones antes de dar espacio para preguntas, si las tienen. Eh, Usar en mayor proporción carbohidratos complejos, especialmente combinarlos mucho con carbohidratos que sean ricos en fibra. Así que necesitamos incluir la fibra para mejorar la digestión y la absorción de estos carbohidratos. Evitar alimentos procesados y azúcares refinados a- al máximo. Yo no soy de la persona que le digo no coma nunca o no lo haga nunca, porque yo también lo hago. De vez en cuando hay alimentos que me gustan de estos procesados, que de vez en cuando yo los consumo, pero el problema está en el nivel excesivo que tenemos actualmente. Realmente no hay límites para este tipo de alimentos, entonces es muy fácil consumirlos y terminamos entonces dándole a nuestro cuerpo una gran cantidad de glucosa que no necesitamos. Número cuatro, es importante aumentar el consumo de proteína y de grasas saludables justamente para compensar el hecho de que nuestro cuerpo necesita otros nutrientes aparte de la glucosa para poder funcionar de manera correcta. Y finalmente, identificar nuestros requerimientos para poder adaptar nuestra alimentación a esta necesidad que realmente nosotros tenemos. Todos los cuerpos funcionan diferentes, especialmente porque
todos estamos en contextos diferentes, tenemos trabajos diferentes, actividades físicas diferentes. Entonces, lo que yo consumo, lo que yo como, no aplica para usted de la misma manera. Eh, para poder comer de la forma más balanceada posible, necesitamos entender cuál es su situación específica de salud y también de actividad física, su composición corporal y todo eso. Entonces, si quiere comer mejor, necesita conocer un poco sobre esto. Así que bueno, con esto termino mi parte y abro espacio para preguntas o comentarios que usted pueda tener en este momento. Si las tiene, me disculpan, verdad que en la última parte estuve bien complicado con la garganta eh, y interrumpí ahí varias veces, ¿verdad? Así que bueno, abro espacio si tienen alguna pregunta o comentario.